Bienvenido. El tema que vamos a tratar en esta presentación es esquema de trazados de circuitos integrados. Mi nombre es Eddie Vázquez y a continuación empezaré por exponerle lo que son los circuitos integrados. Encontramos que los circuitos integrados son circuitos eléctricos muy pequeños que realizan operaciones electrónicas. Estos se encuentran presentes en casi todos los aparatos modernos electrónicos que son, por ejemplo, los celulares, los computadores y diferentes microchips y que se encuentran también incluso en grandes aparatos electrónicos. También está compuesto por un conjunto de elementos que son como los transistores, la resistencia, los condensadores y los diodos, que se encuentran en un sustrato común. Por último, los elementos se encuentran conectados de manera que el circuito integrado pueda controlar la corriente eléctrica para rectificarla, ampliarla o modularla. Ahora, de acuerdo con la función que vayan a realizar, necesitan un orden y una disposición especial. En eso es lo que entra a ser parte el esquema de trazado de circuitos integrados, que viene siendo la disposición tridimensional expresada en cualquier forma de los elementos, siendo al menos uno de estos activos e interconexiones de un circuito integrado, así como esa disposición tridimensional preparada para un circuito integrado destinado a ser fabricado. Encontramos que los requisitos de protección de los esquemas de trazado de circuitos integrados, pues se protegerá al esquema de trazado que sea creado desde su original. En pocas palabras, el esquema de trazado, solo será protegido cuando fuese original. También será considerado original cuando resultara del esfuerzo intelectual propio de su creador y no fuese corriente en el sector de las industrias de los circuitos integrados. Pocas palabras, que se encuentren usualmente en los sectores industriales. Por último, encontramos que cuando un esquema de trazado está constituido por uno o más elementos corrientes en el sector de la industria de los circuitos integrados, se le considera original si la combinación de tales elementos como conjunto cumplen esa condición. Como habíamos mencionado, si el esquema de trazado pues es casual, se encuentra, eh, digamos, de manera corriente, no puede ser original, ni tampoco un esfuerzo propio de su creador. Por eso encontramos que si hay una integración, o sea, si está constituido solo por uno o más elementos corrientes, eh, si la combinación de esos elementos corrientes da como un resultado un conjunto original, pues cumpliría con la condición de protección. Encontramos también en el derecho al registro, eh, pues lógicamente será el que tendrá el derecho al registro de ese esquema de trazado de circuito, será el diseñador propio, el original, el dueño del esquema. Y también podrá ser transferido como un acto entre vivo o por vía sucesoria. En caso de que el esquema hubiera sido diseñado por dos o más personas, el derecho a la protección será de manera conjunta o corresponderá en común. Cuando el esquema se hubiese creado en cumplimiento de un contrato de obra o de servicio para ese fin, o en el marco de una relación laboral en la cual el diseñador tuviera esa función, en pocas palabras, fue contratado para crear ese esquema. En dicho caso, el derecho a la protección corresponderá a la persona que contrató la obra o el servicio. En pocas palabras, al empleador, salvo alguna disposición que sea establecida en el contrato que vaya en contrario a lo que se ha determinado acá. Ahora, en la solicitud de registro, encontramos que la solicitud deberá contener lo siguiente: el formulario al que se le denomina petitorio. Más adelante se explicará qué elementos contiene ese formulario o ese petitorio.
También tendrá una copia o dibujo del esquema de trazado y cuando el circuito integrado haya sido explotado comercialmente, una muestra de ese circuito integrado. De ser el caso, una declaración indicando la fecha de la primera explotación comercial del circuito integrado en cualquier lugar del mundo. También una declaración indicando el año de la creación del circuito integrado. Eso es en el caso de que haya sido comerciado. Una descripción que defina la función electrónica que debe realizar el circuito integrado que incorpora el esquema de trazado. Por último, una copia de toda solicitud de registro u otro título de protección que se hubiese presentado u obtenido en el extranjero por el mismo solicitante o su causante, y que se refiera total o parcialmente al mismo esquema de trazado objeto de la solicitud presentada en el país miembro. Si se presenta por intermedio de un abogado, debe presentarse el poder otorgado a éste. El poder no necesita de presentación personal, autenticación o legalización y podrá otorgarse mediante documento privado. Ahora, para explicar el petitorio de la solicitud de registro, encontramos que debe poseer o debe ser entregado el requerimiento de concesión del registro, también el nombre y la dirección del solicitante, la nacionalidad o domicilio del solicitante. Cuando éste fuese una persona jurídica, deberá indicarse el lugar de constitución, también el nombre y el domicilio del diseñador del esquema de trazado, cuando no fuese él mismo el solicitante. De ser el caso, el nombre y la dirección del representante legal del solicitante. Eh, También, de ser el caso que no sea el solicitante o que no fuese el mismo el solicitante, la fecha, el número y la oficina de presentación de toda solicitud de registro u otro título de protección que se hubiese presentado u obtenido en el extranjero por el mismo solicitante o su causante y que se refiera total o parcialmente al mismo esquema de trazado objeto de la solicitud presentada en el país miembro. Por último, la firma del solicitante o de su representante legal. Ahora, en caso de que tenga algún secreto empresarial, este esquema de trazado, el solicitante presentará, además de la representación gráfica requerida, una representación del esquema en la cual se hubiese omitido, borrado o desfigurado las partes que contuvieran ese secreto. En ese caso, ya el secreto empresarial sería protegido también por parte de, al momento de ser registrado. También se considera como fecha de presentación de la solicitud la de su recepción por la Oficina Nacional competente, siempre que al momento de la recepción hubiera contenido por lo menos los siguientes elementos: una indicación expresa o implícita de que se solicita el registro de un esquema de trazado, datos que permitan la identificación del solicitante o de la persona, o de la persona que presenta la solicitud o que permitan a la Oficina Nacional competente comunicarse con esa persona. Una representación gráfica del esquema de trazado cuyo registro se solicita y el comprobante de pago de la tasa correspondiente. Ahora, la ausencia de alguno de los requisitos enumerados en el presente artículo, pues ocasiona que la solicitud sea considerada por la Oficina Nacional competente como no admitida a trámite y no se le asignará fecha de presentación. Buenas, mi nombre es Arlen San Juan y continuando con la explicación de mi compañero Eddie Vázquez, yo ahora les hablaré sobre el trámite de la solicitud. La Oficina Nacional competente examinará si el objeto de la solicitud constituye un esquema de trazado conforme a la definición que se da en el artículo 86, la cual fueron las que dio mi compañero Eddie Vázquez al comienzo de nuestra presentación, y si la solicitud comprende los elementos indicados en los artículos 89, 90 y 91, los cuales
hablaba lo que tenía que contener la solicitud, el petitorio de la solicitud de registro y, y lo que se debería incluir si hay algún secreto empresarial. La oficina no, no examina oficiosamente si el esquema de trazado es original, solo si se presenta una oposición fundamentada en la cual otra persona asumiera que dicho esquema no es original, sino que ha sido creado o instaurado por otra persona. En caso de observarse alguna omisión o deficiencia, se notificará al solicitante para que efectúe la corrección necesaria dentro de un plazo de 3 meses, y si no lo hace, se considera que abandona la solicitud y ahí sí se archiva la solicitud de oficio. Efectuando el examen de la solicitud, la Oficina Nacional competente ordenará que se anuncie la solicitud mediante la publicación de un aviso en el órgano de publicidad oficial. O sea, para que así los interesados conozcan el trámite que se va a realizar. Serán aplicables a la publicación del aviso las disposiciones pertinentes relativas a las solicitudes de patente de invención. Como decía, cualquier persona interesada podrá presentar a la oficina su oposición fundamentada, incluyendo informaciones o documentos que fuesen útiles para determinar la registrabilidad de dicho esquema. Serán aplicables a la oposición las disposiciones pertinentes relativas a las solicitudes de la patente de invención. Si se hubiesen cumplido los requisitos establecidos, la oficina registrará el esquema de trazado y le dará un certificado de registro donde llevarán los datos incluidos en el registro correspondiente. El registro de un esquema de trazado debe cumplir estos requisitos para así no tener ningún problema con la solicitud de registro. Pues si un esquema no se presenta a tiempo su registro o algo, bueno, en caso de que el esquema de trazado se hubiese explotado comercialmente en cualquier lugar del mundo, la solicitud de registro deberá presentarse ante la Oficina Nacional competente del país miembro dentro de un plazo de 2 años, a partir de la fecha de la primera explotación comercial del esquema. Si la solicitud se presentara después de vencido el plazo, el registro será denegado. Un esquema de trazado que no hubiese sido explotado comercialmente en ningún lugar del mundo solo podrá registrarse si ello se solicita ante la Oficina Nacional competente del país miembro dentro de un plazo de 15 años contado desde el último día del año en que se creó el esquema. Si la solicitud se presentara después de vencido el plazo, también será denegado el registro. Estas dos condiciones deberán cumplirse para así obtener de manera positiva los derechos que nos brinda registrar nuestro esquema. El derecho exclusivo sobre un esquema de trazado registrado tendrá una duración de 10 años contado a partir de la más antigua de la siguiente fecha, como son el último día en que se haya realizado la primera explotación comercial del esquema o de trazado en cualquier lugar del mundo.
o la fecha en que se haya presentado la solicitud de registro ante la Oficina Nacional competente del país miembro. La protección de este caducará si se vence un plazo de 15 años desde el último día del año cuando se creó dicho esquema. La protección se aplica independientemente si el circuito integrado se incorpora al esquema de trazado registrado, se encuentre contenido en un artículo e independientemente de que el esquema de trazado se haya incorporado en un circuito integrado. El registro de un esquema de trazado nos da o le da a su titular el derecho de impedir a otras personas que reproduzca por incorporación en un circuito integrado de cualquier otro modo el esquema de trazado protegido en su totalidad o una parte del mismo que cumpla con la condición de originalidad. O sea, impide que también comercialice, importe, venda, distribuya de cualquier forma el esquema de trazado que ya ha sido protegido o un circuito integrado que incorpore ese esquema. Tampoco puede comercializar, ni importar, ni ofrecer en venta, vender o distribuir cualquier forma de un artículo en el que se encuentre incorporado el circuito integrado protegido, solo en la medida en que se siga conteniendo un esquema de trazado ilícitamente reproducido. Derechos que confiere el registro. El registro de un esquema de trazado solo se puede hacer valer frente a unos actos realizados con fines industriales o comerciales, fines por los cuales se puede lucrar una persona diferente al dueño o el creador de dicho esquema. El registro impide actos realizados en el ámbito privado y con fines no comerciales. Actos realizados exclusivamente con fines de evaluación, análisis o experimentación. También impide actos realizados exclusivamente con fines de enseñanza o de investigación científica. También los actos referidos en el Convenio de París para la protección de la propiedad industrial. El registro no impide estos actos, pues como estos actos no dañan los ingresos, el patrimonio que podría generar el esquema de trazado a su creador. Por esto no se pueden impedir estos actos que tienen un fin como de enseñanza o académico. El registro de un esquema de trazado no dará derecho de impedir a un tercero realizar actos de comercio respecto de esquemas de trazado protegidos, de circuitos integrados que los incorporen o de artículos que contengan esos circuitos integrados después de que se hubiesen introducido en el comercio en cualquier país por el titular o por otra persona con su consentimiento o económicamente vinculada a él. Se entiende que dos personas están económicamente vinculadas cuando una puede ejercer directa o indirectamente una influencia decisiva sobre la otra con respecto a la explotación del esquema de trazado protegido o cuando un tercero pueda ejercer tal influencia sobre ambas personas.
Un registro de un esquema de trazado concedido o en trámite de concesión podrá ser transferido por actos entre vivos o por vía sucesoria. Esto quiere decir que ya esto se puede conceder por medio de la voluntad, ya sea de dos personas o un acto que unilateral. También deberá registrarse ante la Oficina Nacional competente toda transferencia de registro de esquema de trazado. La falta de registro ocasionará que la transferencia no surta efectos frente a terceros. A efectos de registro, la transferencia deberá constar por escrito. Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una transferencia. Buenas, mi nombre es Ralfi Coronado. Seguiremos con el tema de regímenes de licencia. El titular de un registro de esquema de trazado concedido o en trámite de concesión podrá dar licencia a uno o más terceros para la explotación del esquema de trazado respectivo. Deberá registrarse ante la Oficina Nacional competente toda licencia de explotación del esquema de trazado. La falta de registro ocasionará que la licencia no surta efectos frente a los terceros. A efecto de un registro, la licencia deberá constar por escrito. Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una licencia. Por falta de explotación o por razón de intereses públicos, en particular por razones de emergencia nacional, salud pública o de seguridad nacional o para remediar alguna práctica anticompetitiva. La autoridad competente podrá, a petición de una persona interesada o de una autoridad competente, disponer de cualquier tiempo. A. Que un esquema de trazado registrado a un trámite de registro sea usado o explotado industrial o comercialmente para una entidad estatal o para una o más personas de derecho público o privado, designada al efecto. B. Que tal esquema de trazado quede abierto a la concesión de una o más licencias obligatorias, en cuyo caso la autoridad competente podrá conceder tal licencia a quien la solicite con sujeción a las condiciones establecidas. Aquí veremos lo que son las nulidades del registro. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento la nulidad absoluta de un registro de un esquema de trazado cuando el objeto de registro no constituyese un esquema de trazado conforme al artículo 86. El registro no cumpliese con los requisitos de protección previstos en el artículo 87. El registro se hubiese concedido para un esquema de trazado presentando después del vencido alguno de los plazos estipulados en el artículo 97. O se configuren las causales de nulidad absolutas previstas en la legislación nacional para los actos administrativos. Cuando las causales indicadas anteriormente solo afecten una parte del esquema de trazado registrado, la nulidad se declarará solamente respecto a tal parte, según corresponda, quedando en el registro vigente para las demás partes, siempre que ella en su conjunto cumpla con el requisito original previsto en el artículo 87. El esquema de trazado o la parte del mismo que fuese declarado nulo se reputará nulo y sin ningún valor desde la fecha de presentación a la solicitud del registro. Los vicios de actos administrativos que no llegaran a producir nulidad absoluta de conformidad con el artículo precedente quedará afectados de nulidad relativa. En estos casos, la autoridad nacional competente podrá declarar dicha anulación dentro de los 5 años siguientes, contados a partir de la fecha de la concesión del registro de conformidad con la legislación nacional.
La autoridad nacional competente podrá anular un registro de esquema trazado cuando se hubiese concedido a quien no tenía derecho a obtenerlo. La acción de anulación solo podrá ser iniciada por la persona a quien pertenezca el derecho a obtener el registro. Esta acción prescribirá a los 5 años contados desde la fecha de concesión del registro o a los 2 años contados desde la fecha en que la persona a quien pertenezca este derecho tuvo conocimiento de la comercialización del producto, que incorpora el esquema de trazado en el país miembro, aplicando el plazo que venza primero. La autoridad nacional competente para los casos de nulidad notificará al titular del registro para que haga valer los argumentos y presente las pruebas que estimen convenientes. Cuando en razón de la legislación interna de un país miembro de dicha autoridad sea la oficina nacional competente, los argumentos y pruebas a que se refiere el artículo anterior se presentarán dentro de los 2 meses siguientes a la notificación. Ante el vencimiento del plazo previsto por el artículo anterior, el interesado podrá solicitar la prórroga por 2 meses adicionales vencidos los plazos a lo que se refiere este artículo. La Oficina Nacional competente decidirá sobre la nulidad del registro, la cual notificará a las partes mediante resolución. Cuando fuese necesario para resolver sobre la nulidad de un registro, la autoridad nacional competente podrá pedir al titular del registro que presente uno o más de los documentos referidos en el artículo 89, relativos al registro al objeto del procedimiento. Muchas gracias por su atención, espero le haya gustado esta presentación.